Entonces, ¿qué es una anaerobia estricta? No necesito oxígeno. Entonces, las anaerobias estrictas significa que no pueden vivir bajo ninguna circunstancia con presencia de oxígeno. Entonces, lo que predomina en las infecciones odontogénicas son precisamente anaerobias estrictas. Luego, las bacterias facultativas, o sea, las que son de tipo, digamos que pueden resistir cierto contenido de oxígeno, y las aerobias que viven pues con oxígeno. O sea, si por ejemplo ustedes tienen una placa Petri, tienen ahí el agar y siembran las bacterias, entonces esas son aerobias, porque crecen en el medio aerobio, o sea, con oxígeno. Pero si ustedes van a sembrar una bacteria anaerobia en esas condiciones, simple y llanamente no va a crecer en la placa Petri. Necesitan una jarra anaerobia, que es un dispositivo. Ya, se llama así, no que se parezca a una jarra. Bueno, se puede parecer, pero no es una jarra como tal. Lo que permite que le da las condiciones para que esas bacterias anaerobias no reciban ningún oxígeno, ninguna cantidad de oxígeno, o sea, están con oxígeno cero, y lo que permite que puedan crecer. No en cambio con las bacterias aerobias, con las facultativas, que sí soportan cierto grado de oxígeno. ¿Okay? Entonces, si a ustedes les preguntan cuáles son las bacterias que predominan en cavidad bucal o que producen alguna infección odontogénica, generalmente, por no decir siempre, son las anaerobias estrictas. Entonces, esta es una bacteria que tiene, seguramente ustedes ya también lo han visto, que tienen, ¿no?, dentro de su estructura distintas partes, ¿no? Por ejemplo, tienen una pared celular, una membrana plasmática, tiene su ADN y su ARN, tiene sus ribosomas también. Entonces, los distintos antibióticos que aparecen o que tenemos a la mano actúan sobre todos estos distintos o distintas estructuras, ¿no? Aquí dice cell wall inhibitors, o sea, se está refiriendo a inhibidores en la producción de la constitución de la pared celular. Otros actúan sobre la membrana plasmática, o sea, si ustedes acuérdense por favor, las bacterias diferencian de nosotras las células eucariotas. Nosotros no tenemos pared celular, ¿no?, pero sí tenemos membrana plasmática. Las bacterias sí tienen una pared celular. Entonces, algunos antibióticos interfieren con la formación de la pared celular. Otros, como dicen acá, causan la pérdida de la selectividad, de la permeabilidad selectiva de la membrana plasmática. Otros actúan sobre el ADN o el ARN de la célula, en este caso de la bacteria. Otros sobre los ribosomas, sobre el ribosoma 50 o el ribosoma 30. Y otros sobre la síntesis del ácido fólico en el citoplasma de esta bacteria. Entonces, sea por cualquiera de esas vías, los antibióticos pueden actuar aquí, aquí o ahí y destruir a la bacteria. ¿Ya? Entonces, eso es importante, porque si no sabemos eso, entonces estamos perdidos. O sea, la bacteria, el antibiótico no es una cosa que, por ejemplo, viene y aplasta a la bacteria, ¿no?, sino que interfiere en alguno de esos procesos de formación que acabamos de ver. Entonces actúan inhibiendo la formación de la pared celular, causando la pérdida de la permeabilidad de la membrana plasmática, inhibiendo la transcripción y replicación de enzimas, ¿no?, como ya hemos visto, bloqueando la síntesis del ácido fólico en el citoplasma o inhibiendo la síntesis de proteínas que actúan sobre los ribosomas. Lo que estaba en inglés, bueno, eso lo he traducido al castellano para que ustedes lo puedan ver. O sea, todo lo que estaba acá está ya. Entonces, ¿cómo se clasifican los antibióticos? Se clasifican porque hay algunos antibióticos que inhiben la síntesis de la pared celular de la bacteria. Si hay una inhibición de la síntesis de la pared celular, es decir, no se forma la pared celular en la bacteria, lógicamente la bacteria va a morir, porque la bacteria necesita su pared celular para sobrevivir. Si el antibiótico afecta la producción, o aquí dice síntesis, yo le estoy hablando en términos de un sinónimo, entonces lógicamente la bacteria va a perecer. ¿Ya? Pero nos conviene a nosotros, a la bacteria no, pero a nosotros sí.
Entonces, ahí por ejemplo están las penicilinas, las cefalosporinas. Entre todas ellas está, por ejemplo, la vancomicina, los licopéptidos, fosfolicida, cicloserina, o sea, todos los tipos de antibióticos relacionados a penicilinas y cefalosporinas. ¿Ok? No se asusten por estos nombres todavía, porque eso lo vamos a ver en detalle. Lo que yo quisiera es que ustedes se graben que los que destruyen o impiden la síntesis de la pared celular son las penicilinas y las cefalosporinas. Pero sí pueden aprenderse esos ejemplos, que sería importante que lo hagan. ¿Ok? Por favor, si tienen alguna duda, entonces, ejemplos, está la amoxicilina más el ácido clavulánico. Me estoy refiriendo a la que acabamos de ver, a las que inhiben la síntesis de la pared celular. La ampicilina más el sulfatar, estos son penicilinas, y aquí son cefalosporinas, la cefalexina, el sulfuracilo, la ceftriaxona, ¿no? Todas ellas, sean penicilinas o cefalosporinas, cualquiera de ellas, vuelvo a repetir, inhiben la síntesis de la pared celular de las o de las personas. De las bacterias. ¿Nosotros tenemos pared celular? No. No. ¿La bacteria? Sí. ¿Los virus? No tienen. Muy bien, tienen una cápsula, no tienen pared celular. Entonces, el antibiótico no sirve para combatir virus. ¿De acuerdo? Sin embargo, por ejemplo, cuando estábamos en la modalidad del COVID, sí se consumía algunos antibióticos, ¿no? La acitromicina se daba de dexametasona. ¿Pero por qué? No es porque iba a matar al virus del COVID, sino que la complicación posterior que traía el virus podía originar neumonía o infecciones en las vías, sobre todo las vías respiratorias bajas y altas, ¿no? Bueno, ahora, hay antibióticos que inhiben la permeabilidad de la membrana celular. En ese dibujito que mostramos primero está bien clarito, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos antibióticos que inhiben la permeabilidad de la membrana celular? Acuérdense, la membrana citoplasmática dentro de las bacterias, es una membrana semipermeable que permite el paso selectivo de ciertos iones que le permite sobrevivir a la bacteria. Similar a nosotros, ¿no? Nuestra membrana citoplasmática también es semipermeable. Si se altera o se destruye la permeabilidad de la membrana plasmática o la membrana celular, entonces la bacteria también puede morir. Dentro de esos medicamentos antibióticos están las polimixinas y las doxiticinas. Pero ese tipo de antibióticos no tienen interés en odontología. ¿Ya? Los que destruyen la pared celular, esos sí los tienen. ¿Quiénes están ahí? Las penicilinas y las cefalosporinas. Por eso nosotros nos vamos a enfocar en esos dos grupos bacterianos sobre todo. ¿Ok? Perdón, en esos dos grupos antibióticos. ¿Ya? Ahora, hay otros que inhiben la síntesis proteica. O sea, a nivel de los ribosomas, cuando los están actuando los ribosomas, ¿no? Aquí está esta parte, ¿no? El sitio de acción de la subunidad 50 y la subunidad 30, en la parte de los ribosomas que están dentro de la bacteria. Entonces, hay antibióticos que actúan, así como acá hay una X, que destruyen esa capacidad de síntesis, de formación proteica, y por supuesto que la bacteria va también a resistir. Entonces, ¿quiénes están aquí? Los macrólidos y los azálidos, ¿no? Como los inhibidores de las 50S, y como los inhibidores de las 30S están las tetraciclinas y los aminoglucósidos. ¿Cuáles son de interés para nosotros? Sobre todo esta de acá, ¿no? Las tetraciclinas, ¿no? Que generalmente tienen un uso a nivel de periodo. Pero por eso lo vamos a ver. Entonces, ahí está en mayor detalle. Fíjense ustedes,
En odontología nos interesa el grupo de los azálidos, ¿no? La acitromicina y la claritromicina. Esas dos sobre todo, acá, en los azálidos. La acitromicina y la claritromicina. Por ejemplo, yo soy alérgico a las penicilinas o a las cefalosporinas, entonces anteriormente a ella se le daba eritromicina. Pero la eritromicina actualmente ya no es de utilidad porque ha creado mucha resistencia, o sea, las bacterias han creado resistencia y prácticamente le sacan la lengua a la eritromicina. Pero dentro de las gamas de la eritromicina está esta, que es muy buena, ¿no? La acitromicina. ¿Ya? Bueno, y también dentro de los azálidos está la claritromicina. ¿Ok? El cloranfenicol, que estábamos viendo acá, no tiene efectos tóxicos en algunos casos y no es muy utilizado. ¿Ya? Dentro de las glincosamidas, que están aquí, que son, vuelvo a repetir, estamos en inhibidores de la síntesis proteica. Las glincosaminas están las clindamicinas, ¿no? Las clindamicinas. Y dentro de las tetraciclinas, como creo que ya se los dije hace un ratito, son las utilizadas en infecciones periodontales, las tetraciclinas. ¿Cómo los vamos a usar? Pregúntenle a su profesor de periodo. Claro, porque él es el que mejor conoce la dosis y todo, ¿no? Pero lo cierto es que las tetraciclinas son de bastante uso en enfermedad periodontal. ¿Ya? Y los aminoácidos glucósidos, que son infecciones, se utilizan, en infecciones moderadas a severas. Ahí tenemos las gentamicinas y las amicasinas. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, estos son utilizados en infecciones moderadas a severas. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos enfrentarnos a una infección leve, una infección moderada, sí, pero también puede ser una infección severa. Pero cuando es una infección severa, nosotros no podemos, no deberíamos complicarnos. Y por ejemplo, si hay una angina de Ludwig, o vemos que se está formando una angina de Ludwig, entonces inmediatamente derivar al paciente al hospital. Porque en el hospital hay un cirujano, o debería ser un cirujano maxilofacial, que lógicamente no solamente se va a limitar a darle un tratamiento antibiótico, sino también va a dar un tratamiento quirúrgico, porque en una infección severa hay formación de pus, están invadiendo otras cavidades, otras zonas que no solamente ya se restringen hacia lo que es cavidad bucal, sino que pueden ir hasta el cuello, e incluso, si no se da un tratamiento adecuado, puede pasar el mediastino y a otras regiones. Entonces, antes de que ocurran todas esas complicaciones, el cirujano o el profesional especialista tiene que hacer un tratamiento quirúrgico y concomitante al tratamiento quirúrgico tiene que dar un tratamiento antibiótico. Entonces, en esos casos, cuando hay infecciones severas, no se puede dar pues, un antibiótico, ¿no? Digamos, de poca potencia. Luego hay inhibidores de la síntesis de los ácidos nucleicos, es decir, ya ustedes lo saben, la bacteria también tiene un núcleo, también sintetiza ADN o ARN, entonces en esos casos hay antibióticos que actúan a ese nivel. Están las rifamicinas, los nitroimidazoles y las quinolonas. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, es el número 4 los que inhiben la síntesis de ácidos nucleicos a nivel del núcleo de la célula bacteriana. Atiendan por favor porque esto es importante. Creo que ya les he dicho una vez, más de una vez, tienen que pagar para aprender estas cosas que ustedes lo están aprendiendo gratis y a veces no lo valoran, como la señorita que está ahí con la computadora. ¿Usted tiene clase, señorita, conmigo o tiene clase en la computadora? Ahora, dentro de estas están las rifamicinas, que ya lo habíamos mencionado, que son útiles en medicina, pero no tanto en odontología, ¿no? Por ejemplo, para el tratamiento de tuberculosis. ¿Correcto? Tenemos a los nitroimidazoles, ¿no? Ahí tenemos al metronidazol
que es de mucha utilidad en odontología. Este medicamento sí se debería aprendérselo de memoria, el metronidazol, porque generalmente coadyuva a otro antibiótico y produce, porque tiene un muy buen efecto bactericida. Entonces, cuando yo combino una amoxicilina más un metronidazol, es una combinación así como cuando se fusiona Goku con Vegeta, así. Es muy bueno. ¿Ya? Dentro de las quinolonas, el ciprofloxacino y el levofloxacino. ¿Por qué? Si ustedes tienen alguna infección de tipo bacterial gastrointestinal, de repente van a comer a un lugar no muy ¿no? digamos, de dudosa reputación, que no tiene muy buena aseo, ¿no? Se comen un ceviche o comen algún producto, entonces van a tener una infección bacteriana. Entonces el ciprofloxacino es muy bueno para combatir esas infecciones bacterianas, ¿no? Y este ciprofloxacino es una quinolona. ¿Ok? Vuelvo a repetir, estos inhiben la síntesis de ácidos nucleicos. ¿Ok? Dentro de las mismas, pero ahora inhiben las vías metabólicas de la bacteria, ¿no es cierto? Están las sulfamidas, la trimetoprim y el PAS. ¿Vamos a ver? Ya. Estas no tienen interés en odontología. ¿Ya? Son de mayor utilizar en medicina. Y cuando me estoy refiriendo al PAS, ¿no? Es el ácido para-aminosalicílico, que es útil para la tuberculosis multiresistente. Nosotros lo usamos. Nosotros no vamos a medicar tampoco. No está en nuestro campo de acción. Eso ya es parte del tratamiento médico. Pero lo coloco para que ustedes sepan que efectivamente existen estos medicamentos que inhiben las vías metabólicas de las bacterias, pero no tienen interés o mucho interés en uno. ¿Ok? ¿Qué les interesa a ustedes? No. La penicilina. ¿Los que destruyen qué cosa? O sea, la pared celular, que vienen a ser La penicilina y el cefalosporina. cefalosporina. No, es que la amoxicilina es un derivado de la penicilina. Cefalosporina. Cefalosporina. Entonces, penicilinas y cefalosporinas. Eso lo vamos a ver en detalle. Entonces, ¿cómo podemos conseguir el éxito de la farmacoterapia en las infecciones odontogénicas o infecciones odontológicas? ¿Cómo vamos a lograr éxito en nuestro tratamiento? Vamos a ver algunos casos. ¿No? O sea, esta es una parte introductoria, jóvenes, para lo que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Dice, en una infección leve, los pacientes que no tienen un historial de consumo antibiótico pueden utilizar amoxicilina ajustado al peso del paciente. A ver, un ratito aquí. Aquí esta parte es importante cuando dice ajustado al peso del paciente. Y cuando estoy hablando de amoxicilina. Entonces, yo cuando voy a tomar amoxicilina, por ejemplo, si a mí me dan amoxicilina de 500 miligramos, a mí prácticamente no me haría nada, o me haría cosquillas frente a alguna infección que yo tenga. Porque yo soy una persona que mide 1,73 m y peso 78 kilos. ¿Se dan cuenta? Es muy distinto a una persona que es, por ejemplo, como la señorita. ¿Cuánto mide usted, señorita, por favor, más o menos? 1,49, 1,50 y su peso definitivamente no va a ser igual. ¿Cuánto pesa usted? 52. Entonces, un antibiótico de 500 miligramos de amoxicilina, de repente a ella sí le va a hacer efecto, pero a mí no me va a hacer efecto. ¿Por qué? Porque este medicamento tiene que estar ajustado al peso del paciente. ¿Ya? ¿Ok? Como tampoco será de repente o tendrá mucho menor efecto o cero efecto en una persona que de repente sea un varón que pueda medir 1,80 m y de repente sea pues una ballena de 100
estoy corrigiendo. Entonces tengo que trabajar en función del peso del paciente. Por favor, cuando los tomo como ejemplos y no se estén burlando, es solamente la explicación para que quede bien clara, por favor. Entonces, pero yo quisiera potenciar a la amoxicilina y entonces puedo utilizar el ácido clavulanico. Ahorita vamos a ver cómo actúa ese ácido clavulanico, ¿ya? Pero simplemente le estoy poniendo algunos ejemplos. Ahora, si el paciente ya estuvo tomando amoxicilina, de repente por 2 a 3 días anteriormente, o de repente ya tiene un historial más largo de uso de amoxicilina, y a pesar de eso hay una exacerbación de la inflamación, o sea, imagínense que yo tengo un absceso periapical, está saliendo pus por la punta de la raíz, y esa pus se abre camino por la mucosa, por el hueso, llega a la mucosa y empieza a depositarse dicho material purulento a nivel de la mucosa. El paciente, siento como fierro, ¿no? Siento un sabor extraño. Entonces, el paciente a veces no lo sabe. Ya me tomo mi amoxicilina, y como ese pollo, ¿no? Toma la amoxicilina pensando que le va, como no sabe del peso, nada de las cosas, entonces ya está tomando amoxicilina y no está teniendo un efecto adecuado. Entonces, cuando yo le pregunto al paciente en la historia médica, el paciente me va a decir eso. Y entonces, y señor, ¿cómo le ha ido tomando amoxicilina, doctor? En lugar de mejorar, está empeorando. Entonces, ya no le puedo dar, pues, amoxicilina solamente. Entonces, como dice acá, hay una exacerbación de la infección, entonces dejo de lado las penicilinas y opto por las cefaloporinas, pero generalmente de la primera generación. Todavía no se complique, o sea, no se asuste porque vamos a ver, esto lo vamos a ver, ya cuando es primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación de cefaloporinas. ¿Ok? Pero de primera mano, la primera generación. Cefalexina es, por ejemplo, una cefalosporina bastante buena, ¿no? Cuando ya veo que las penicilinas no tienen como función. Un paciente que ya viene con un absceso facial, o sea, ya no es una cuestión que se limita solamente a la boca o a los dientes, sino que, a ver, por favor, esto nunca se olvide. Todas las las infecciones que escapan o se van más allá de la cavidad bucal pueden ir hacia arriba, es decir, invadir seno maxilar, invadir los senos paranasales, llegar al seno frontal, y del seno frontal facilito pasa, al seno etmoidal, ¿no? Y puede llegar incluso a originar problemas a nivel del encéfalo. Ustedes acuérdense, ¿no? Nosotros tenemos en la parte del etmoides, tenemos el meato medio. En el meato medio desemboca el seno frontal, desemboca el seno maxilar, desemboca el seno esfenoidal en el meato medio. ¿Sí se acuerdan? ¿De qué hueso estoy hablando entonces? De el etmoides. A nivel del etmoides están los 3 meatos, ¿no es cierto? Entonces, en el meato medio desemboca todo eso. Entonces, si una infección pasa allí, fácilmente puede ir hacia arriba. Me refiero al sistema nervioso. Pero lo más común, eso que acabo de describir, no es lo más común. Puede pasar, sí, pero no es lo más común. Lo más común es que las infecciones odontogénicas que se producen a nivel de la mandíbula pasen a otros compartimientos. Es decir, se escapan de la mandíbula y migran a las regiones del cuello. Eso es lo más común. O sea, ahorita vamos a ver los porcentajes. Entonces, si yo tengo una infección, ¿no?, que veo que se me está complicando a nivel de la mandíbula, entonces tengo que actuar rápido. Y si se me escapa, lo derivo al hospital. ¿Ok? Pero lógicamente ya le dejo que estar dando algún medicamento o algún antibiótico. No voy a esperar a que se complique. Bien. Entonces, por eso dice, si el paciente ya viene con un absceso facial, con una celulitis, con una angina de Ludwig, por ejemplo, opto por la ceftriaxona, que es una cefalosporina. Pero la ceftriaxona es muy buena, ¿ya? Y lo vamos a ver en detalle
y generalmente se usa solamente una ampolla porque la extracción viene por vía intramuscular o vía intravenosa, no viene por vía oral. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo vamos avanzando, ¿no? Sí. De menor a mayor. Estoy hablando de... Perdón. ¿Estoy hablando de esto? No. Estoy hablando de una penicilina y una cefalosporina. No estoy hablando de ninguna de estas, o sea, de las sulfamidas ni la trimetrolina. No estoy hablando ni de esto. Ya, fíjense, estamos enfocándonos ya a las cefalosporinas y penicilinas. Entonces, mi paciente es alérgico a las penicilinas y a las cefalosporinas, porque también puede ser. Si yo soy alérgico a las penicilinas, hay un 15% de posibilidad de que también sea alérgico a las cefalosporinas, porque se parecen, tienen en su composición ambas un anillo bencénico, que lo vamos a ver más adelante, y entonces como se parecen las dos, entonces si yo soy alérgico a las penicilinas, podría también ser alérgico a las cefalosporinas. Entonces, ¿qué debo optar? Como ya les dije hace un ratito creo, por una acitromicina. Y ahí está bien clarito en azul, entre paréntesis, que la eritromicina ya no se usa. En mis tiempos, cuando yo terminé de estudiar odontología, por ejemplo, decía, el paciente es alérgico a las penicilinas y a las cefalosporinas, entonces dale una eritromicina. ¿Ya? Pero ya la eritromicina no es buena. Por eso dice, se ha convertido en un medicamento inservible en odontología por la resistencia que han desarrollado las bacterias. Entonces, por favor, no vayan a pensar ya en eritromicina. Es un medicamento que quedó en la historia. Ahora, entonces, en caso quisiera darle un plus a las penicilinas y a las cefalosporinas, imaginando pues que el paciente no es alérgico, ¿no? Podría brindarle o agregarle un metronidazol, que ya les dije hace un ratito. El metronidazol, ahí está en paréntesis, pero es importante, es un bactericida potente que se enfoca en anaerobios estrictos, que son bacterias que causan las infecciones odontogénicas. Entonces, cuando ustedes estén llevando el curso de microbiología, tienen que enfocarse en las anaerobias o en las anaerobias facultativas, no en las aerobias. Las aerobias no nos sirven de mucho porque no es, o sea, me refiero al conocimiento de las bacterias, porque las anaerobias no son las bacterias que causan las infecciones odontogénicas. Las que causan infecciones odontogénicas son las anaerobias. Tienen que meterse eso bien a la cabeza. Si las infecciones, es decir, aquellas que producen pus, aquellas que pueden complicar la salud del paciente, aquellas que le pueden producir un absceso, una celulitis, un flemón o lo que fuese, no son aerobias, son anaerobias. Entonces yo tengo que manejar la farmacología para combatir a las anaerobias, no tanto como a las aerobias. Yo no les he dicho que no se aprendan, ¿no? Pero tienen que enfocarse allí. Entonces, cuando en microbiología vean las anaerobias, tendrán que decirle al profesor cuáles son las que están presentes, por ejemplo, en un absceso periodontal, en un absceso periapical, cuáles están presentes en la enfermedad periodontal, para que, aprendiéndose a esas anaerobias, puedan darle el antibiótico requerido. Si el paciente tiene un problema periodontal, entonces podría usar la clindamicina, que tiene, bueno, lastimosamente este medicamento tiene un uso indiscriminado, ¿no? Como el odontólogo no sabe lo que les estoy diciendo, entonces, clindamicina, tiene le duele el diente, dale clindamicina. Tiene un absceso, dale clindamicina. Tiene un flebo, dale clindamicina. No es eso, ¿no? Entonces hay que recetar de acuerdo a ciertos parámetros que también lo vamos a ver. Para infecciones moderadas a severas podría utilizar, ya lo mencioné hace un ratito, la gentamicina o la amikacina, que son aminoglucósidos que pueden inyectarse una sola vez al día. Pero nosotros no utilizamos tanto eso.
y más que todo de manejo hospitalario. En infecciones moderadas a severas también podrían utilizarse el ciprofloxacino y el levofloxacino. Eso sí se ven, ¿no? De 500 miligramos, ¿no? Hay estos antibióticos que están ahí. A veces las señoras o las señoritas tienen una infección bacteriana por una infección urinaria, a veces le dan gentamicina o le dan amikacina. Pero de repente es una infección en las vías urinarias altas, ¿no? Entonces podría complicarse, pues por eso le dan amikacina, gentamicina. Ya la gentamicina no tanto, le dan más amikacina. Bueno, no me pregunto porque no soy ginecólogo. Pero eso es lo que se da. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, ¿no? Cuidado. Y sobre todo las damas, porque las damas son las que sufren más esto. Los hombres no tanto. Entonces, cuando usted tenga a su pareja, no se meta con un cochino, ¿no? Por eso la enfermera cuando yo hacía el serum, decía, doctor, ¿cómo le huele acá? ¿Y cómo le olerá abajo eso? ¿No? Por eso es importante, ¿no? Bien, entonces cuando nosotros nos enfrentamos a una infección odontogénica, no podemos utilizar, fíjense que acá está generalmente los antibióticos que acabamos de repasar hace un ratito, ¿no? ¿Ya? Entonces yo tengo que ver qué voy a utilizar. No es que voy a utilizar una sola o un solo antibiótico para un montón de infecciones. ¿Ven? Entonces, ¿qué debemos tener en consideración para el uso de los antibióticos? Hay 3 criterios, pero adicionalmente se ha agregado uno ahí, ¿no? Porque yo lo considero también que es importante. Entonces, uno de ellos es la selección adecuada del antibiótico, ¿no? Tenemos que elegir el antibiótico según el tipo de infección que vamos a tratar. Este es uno de los criterios más importantes y se basa en el uso racional del antibiótico. Es decir, para una infección leve, por un absceso periapical, por ejemplo, yo no le podría dar pues, una gentamicina o una cefalosporina de 5ª generación, que es una bomba, ¿no? Contra algo muy pequeñito. ¿Ok? Lo otro que tendría que tener en cuenta es la vía de administración. Si de repente la infección es ya muy severa, se está complicando la vida del paciente, entonces yo no le voy a dar pues amoxicilina de 500 miligramos por vía oral. Tendría que optar por otra vía de administración que puede ser la intravenosa o intramuscular. Y la dosificación racional, o sea, ¿cuánto le voy a dar? ¿No? Está basado principalmente en los parámetros adecuados, o sea, los rangos de dosificación. Hay una dosis mínima y hay una dosis máxima por antibiótico. Entonces, no se utilizará tampoco el mismo antibiótico en el maxilar que en la mandíbula. ¿Eh? Es distinto. ¿Por qué? Porque uno es compacto y el otro Muy bien. ¿Qué tiene el tejido en el maxilar? Tejido óseo. ¿Ah? Esponjoso. ¿Y acá? Compacto. ¿Cuál medicamento optaré? ¿El que tiene mayor liposolubilidad o menor liposolubilidad en la mandíbula? Mayor liposolubilidad. Difunde más. ¿No? Lo vimos en farmacocinética, ¿no? Sí. Esa clase era importante. ¿Por qué? Porque ahí veíamos los aspectos de liposolubilidad, hidrosolubilidad, ¿no? Y el volumen de distribución, ¿no es cierto? Habíamos dicho que había medicamentos que tienen un volumen de distribución muy alto. No era que la persona tenía 50 o 120 litros de agua en el cuerpo, ¿no? Sino que cuanto más volumen de distribución tenía el medicamento, se difunde más, penetra más en los tejidos. Entonces, yo quiero que penetre en el tejido óseo compacto. ¿Qué necesito? Un antibiótico que sea más liposoluble y que su volumen de distribución sea más alto. mayor. ¿Ok? Y adicionalmente, nunca usar el mismo antibiótico para distintos tipos de infecciones, que era como yo les decía el ejemplo anterior. ¿Le da lo mismo para esto? No, a todos le daba amoxicilina, a todos le daba clindamicina o qué sé yo.
O hay otros que piensan, no, entonces le voy a dar una cefalosporina para cualquier cosa y me aseguro. Tampoco, ¿no? Tampoco, porque como ya les vuelvo a repetir, claro, un razonamiento un poco, digamos, inadecuado, por decirlo menos. Si yo le doy cefalosporina a todo, pero no le voy a dar una cefalosporina para una infección leve, pues, ¿no? ¿Para qué? Entonces, por eso ahí está la selección adecuada del medicamento, que es uno de los 3 criterios a emplear. ¿Ya? Entonces, hay que identificar al organismo o microorganismo y conocer la susceptibilidad de ese microorganismo antes de darle el antibiótico, ¿no? Voy a seleccionar el antibiótico. Tengo que tomar en cuenta la localización de la infección. No es lo mismo el maxilar y la mandíbula, que ya les había mencionado, y hay que considerar factores relacionados al paciente, es decir, algunas características como por ejemplo que el paciente pueda tener alguna enfermedad sistémica concomitante, ¿no? Ustedes generalmente no lo tienen porque están jóvenes, pero de repente una persona de mi edad ya tiene algo. Un viejito o una persona adulta mayor generalmente ya tiene 2 o 3 diagnósticos, es hipertenso, es una persona diabética, anemia, o ha tenido, bueno, anemia no tanto, pero también podría ser, ¿no? O ha tenido de repente algún accidente cerebrovascular o algún tipo de intervención, qué sé yo. Entonces ya es un paciente que tiene una enfermedad previa. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Ahorita lo vamos a ver en detalle. Entonces, por eso lo he subrayado de otro color, las bacterias anaerobias estrictas en menos frecuencia, las aerobias facultativas, y en mucha menor frecuencia las bacterias aerobias son las que producen infecciones odontogénicas. Entonces, es más complicado tratar una infección mandibular que el maxilar, ya lo hemos explicado también, ¿ya? Y no es lo mismo tratar a un paciente pediátrico, un paciente joven o un paciente adulto mayor con una enfermedad sistémica, ¿no? Que lo acabamos de mencionar. ¿Ok? Importante, miren eso. Terapia antibiótica de la infección bucofacial odontogénica. Este fue una publicación hecha por el CONCITEC, bueno, es un poquito antiguo, pero igual es importante, no es tan antiguo tampoco, por el doctor Cabrejos, ya en el año 2004. Esto se trabajó en la Universidad de San Marcos. Yo no he sido el que ha hecho esto, sino que yo estoy recopilando esa información. ¿Por qué? Porque para mí es importante que ustedes lo vean. Dice lo siguiente, lo importante es el contenido. Dice, los abscesos dentoalveolares agudos, en estos abscesos, cuando ustedes lleven patología, van a ver que es un absceso dentoalveolar, ¿no? Para ponerlo en términos un poquito sencillos, es la formación de material purulento a nivel del ápice de la raíz. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, en esos tipos de abscesos dentoalveolares se identificaron, dice, 62.5% de bacterias anaerobias estrictas. No, ahí están algunas: Fusobacterium, Porphyromonas, Prebotella, Streptococcus. Todas ellas son anaerobias estrictas. No tiene un poco, tiene bastante. Son las que no quieren oxígeno y después está dentro porque no recibe oxígeno. Claro, lógico eso, sí. Si está dentro del conducto radicular, en la punta de la raíz, que viene a ser el ápice, hay que va a llegar oxígeno, más que todo está empaquetado lleno de comida, que es lo que generalmente sucede. Entonces, esas bacterias son anaerobias, ¿no? ¿Tiene lógica? Sí, bastante lógica. Solo el 35% de bacterias eran facultativas, ¿no? Está, por ejemplo, el Staphylococcus intermedios, anquinosos, ¿no? Sanguis, y solo el 1.8% eran aerobias. Entonces, ¿dónde debo enfocarme yo? Anaerobias. Por eso es importante eso.
se observó que más del 90% de bacterias fueron sensibles a amoxicilina, que es una derivado de la una amoxicilina más el ácido clavulánico. La ampicilina unido con el sulbactam, que también tiene una acción semejante al ácido clavulánico, la clindamicina y nuestro amigo que siempre acuérdense del metronidazol, acuérdense como que él es Vegeta y la amoxicilina y las ampicilinas vienen a ser Goku. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este metronidazol es bactericida y tiene muy buena acción contra los anaerobios. Como ya les dije, los anaerobios son los que predominan. Ahora, los antibióticos representaron un mayor porcentaje de resistencia, es decir, las bacterias le sacan la lengua a las bacterias son la penicilina B, que lo vamos a ver, y la eritromicina. Por eso le decía que la eritromicina no tiene ya mucha efectividad, ¿no es cierto? ¿Se comprende? Sí. Doctor, ¿el metronidazol trabaja con la ampicilina o la amoxicilina? Ya viene la combinación, más trabaja con la amoxi. Este es un artículo, ya está publicado en el International Journal of Antimicrobial Agents, no sé si se pronuncia así, pero lo cierto es que ahí está, ¿no?, la resistencia de los agentes a los antimicrobianos en bacterias de las infecciones endodónticas. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis. Cuando ustedes lleven el curso de metodología de la investigación, les van a enseñar qué es un metaanálisis y qué es una revisión sistemática. La revisión sistemática, para ponérselo así en chiquitito, es una publicación que involucra todas las investigaciones de carácter científico, sobre todo aquellas que tienen que ver con experimentos o ensayos clínicos, ¿no? Es una investigación experimental que se hace en personas, ¿ya? Pero todas son de carácter científico. Entonces, eso es una revisión sistemática. Y el metaanálisis es la aplicación de un estadístico para ver todo lo que se ha recopilado. Entonces sale un producto que es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué dice ese artículo que acabamos de ver acá? Es lo mismo lo que presentaba hace un ratito, que los signos y síntomas están asociados con especies bacterianas específicas. Entonces, con el dolor está, como ustedes ven acá, la Prebotella intermedia, la Prebotella nigrensis, el Eubacterium. Todas estas bacterias están relacionadas con el dolor. Hay bacterias relacionadas con la sensibilidad de la percusión. Yo tengo mi diente y con mi espejito le hago así. Entonces le duele la punta del lápiz, ¿no? Entonces, si hay dolor o si hay una sensibilidad, entonces está relacionado esa sensibilidad a las porfiromonas, que es una bacteria anaerobia estricta, el Fusobacterium y el Streptococcus. Entonces, todas esas. Y las relacionadas a lo que es la inflamación están los Streptococos, las porfiromonas y los Fusobacterium. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas estas anaerobias. Creo que ya están un poco cansados de las anaerobias. Entonces, todas las bacterias son, como les decía hace un ratito, todas estas bacterias son anaerobios. ¿Podríamos diferenciar entre anaerobios estrictos y anaerobios facultativos? El estricto es que no soporta ni una pizca de oxígeno. Cero oxígeno. Hay anaerobios que no son estrictos y que pueden soportar, digamos, condiciones bajas de oxígeno. Pero el estricto, cero oxígeno.
Y los aerobios son aquellos que viven con presencia de oxígeno. ¿Cierto? Contra las anaerobias y tienen efectos bactericidas, el metronidazol. Esa es su característica importante del metronidazol. Claro, van contra las bacterias anaerobias. Entonces, las especies aisladas fueron altamente, o sea, todo lo que acabamos de ver. Estamos en el mismo artículo, pues, ¿no? Sí. Fueron susceptibles a la amoxicilina y también a la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico. ¿Ya? Fíjense que a la amoxicilina solita y a la amoxicilina con el ácido clavulánico. ¿Qué es lo que hace para prevenir infección? No. Protege. Nada que protege. Así es. No tiene no es una condición de protección, sino que es una condición de cubierta que hace el ácido clavulánico frente a las beta-lactamasas, que es una enzima que produce la bacteria. Y ahora, ¿por qué produce la beta-lactamasa? Porque actúa sobre el anillo bencénico de las penicilinas, las destruye, pues ya no sirve. Entonces, el ácido clavulánico cubre, bueno, vamos a decirlo así por ahora, cubre al medicamento, ¿no? Para que esa enzima, la beta-lactamasa, no destruya el anillo bencénico de las penicilinas, y entonces ya puede actuar. ¿Ok? Bien, pero bueno, saliéndonos de ese tema, entonces, fíjense que todas esas especies que acabamos de ver hace un ratito son susceptibles a la amoxicilina o a la combinación de amoxicilina más ácido clavulánico. Entonces, la amoxicilina es buena, pero tengo que darla de acuerdo al peso del paciente. Entonces, si por ejemplo, acá no hay, ¿no? Por ejemplo, Rachel ese día me dijo, mi papá es grandazo y es... ¿no? Entonces, ¿le haría bien si yo le doy amoxicilina de 500? No le hace nada, pues. Pero si le doy, por ejemplo, a Alexandra, más chiquita, más delgadita, entonces la amoxicilina de 500 sí le va a hacer efecto. Sobre todo. Es cierto. ¿No? Pero si por ejemplo, yo en mi caso, a mí por ejemplo la amoxicilina de 500 tampoco no me haría mucho efecto. Tendría que tomar una amoxicilina de 750 o 850 miligramos. Pero si yo con los años me pongo así como un barril, entonces lógicamente tendría que aumentar la dosis. ¿No? ¿Ya? Entonces, por favor, los antibióticos beta-lactámicos, o sea, las penicilinas, amoxicilina, debe ser la primera elección para infecciones endodónticas. Por favor, no se olviden de eso. Endodontia, o sea, infecciones que están en el conducto radicular, infecciones que están a nivel de la periapical, que tienen que ver con un tratamiento endodóntico. Yo tengo que utilizar de primera mano la amoxicilina. Pero vuelvo a repetir, por eso es importante no perder de vista el contexto, jóvenes. Si el paciente ya estuvo tomando amoxicilina, o sea, tiene un historial de toma de amoxicilina, y sumado a eso, le dice, sí, he estado tomando y la infección no cede, por el contrario, está aumentando, entonces pues ya no le daremos amoxicilina, ¿no? Le podría dar amoxicilina más el ácido clavulánico. O me paso a una cefalosporina. Por eso es importante anotarlo en la historia. La historia clínica por eso es importante. La historia clínica, ustedes, como muchos de los estudiantes lo ven, tengo que llenarlo porque bueno, pues lo tengo que llenar. ¿Tiene alguna enfermedad? No le pregunto. Imagina, yo soy un paciente con VIH, vamos a suponer. ¿No? Entonces me pregunta el joven, ¿usted tiene una enfermedad? No. No tengo nada. Pero si le pregunto, ¿ha ido usted al hospital alguna vez? Que nunca ha ido al hospital, nunca lo han dicho nada.
¿Ah? No, es que cuando uno va a hacer la historia clínica le tiene que decir al paciente que todo lo que él esté diciendo a las preguntas que nosotros le estamos planteando tienen que ajustarse a la verdad, porque la historia clínica tiene carácter de declaración jurada y que él al final va a firmar. Y si algo se complica porque él me engaña o me omite, ya es responsabilidad del paciente. Por eso es importante. Aquí hay otro. Este es un análisis microbiológico institucional de infecciones odontogénicas y su sensibilidad antibiótica empírica. Entonces, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? O sea, es el extracto del artículo, ¿no? Dice, la mayoría de las infecciones odontogénicas fueron causadas por microorganismos mixtos, es decir, anaerobios y aerobios, seguidas exclusivamente de anaerobios estrictos, ¿no? Perdón, anaerobios y anaerobios exclusivos en un 23%, ¿no? Entonces, en general estamos hablando de solo las bacterias del conducto, ¿no? Del periápice. Ahora estoy hablando en términos generales, ¿no? Infecciones odontogénicas. Igual, jovencitos, ¿no? Hay los aerobios y los anaerobios están en general en 48%, pero los porcentajes de 28 y 23 no son poquito, ¿no? Para los anaerobios, solo anaerobios. ¿Ven? Entre los anaerobios, uno de los más comunes está el Streptococcus, que está en un 61%, y entre los aerobios el Streptococcus viridans, que está en un 34%. ¿Ya? El Streptococcus en un 30%. ¿Okay? ¿Qué más nos dice esto? Que hay un 86%, vamos a poner el 86% de los anaerobios fueron resistentes solo a la amoxicilina. Hubo 83% de los anaerobios fueron sensibles a la clindamicina. Por eso estamos clindamicina. Pero eso también va a cambiar con el paso de los años, se van a volver resistentes a la clindamicina. Y el 100% fueron sensibles a ¿verdad? El metronidazol, acuérdense, el metronidazol asocienlo con, como les decía, con vegeta, porque es bactericida y destruye los anaerobios. Entonces, el metronidazol, por eso cuando se combina con la amoxicilina, bestial, no es la fusión. ¿Ok? Entonces, ahí están los porcentajes, ¿no? Entonces, las clindamicinas y el metronidazol, que se los expliqué ahí, reforzando lo dicho, son los antibióticos que tienen más potencia contra los anaerobios. El metronidazol tiene una altísima actividad contra los anaerobios de la cadena. Entonces, nunca se olviden de este señor. ¿Cómo se llama? Repita. Metronidazol. Metronidazol. Metro. Vamos a metro. ¿Ya? El metronidazol. Está buena. El otro punto, la vía de administración. ¿No? Estamos hablando de los antibióticos, ahora vamos a ver cómo se lo voy a dar a mi paciente. Dice, elegir la más adecuada según la severidad de la infección. Entonces, si mi paciente está en peligro de muerte, ¿le va a dar fobia oral? No. Intravenoso. Si tengo una infección pequeñita. Sí, ahí sí, ¿Ya? Adecuar la vía según la duración del tratamiento, tomar en cuenta el margen de seguridad antibiótica. ¿Qué quiere decir adecuar la vía según la duración del tratamiento? Es decir, por ejemplo, yo puedo tener una infección severa, me dan el medicamento por vía intravenosa, pero conforme me van administrando el medicamento ya me voy recuperando. Entonces ya no lo cambio, ya no lo voy a estar dando intravenoso, pero ahora ya lo cambio a vía oral. ¿Ven? Entonces hay que adecuarlo.
y considerar la disponibilidad de los antibióticos. Esto es importante porque, bueno, en nuestro país, pues, a veces no están los antibióticos. O, por ejemplo, yo le quiero recetar una cefalosporina de marca al paciente, que sería lo más adecuado, entonces voy a la farmacia del seguro, del MINSA, y no me la van a dar. Sí. Sí, Entonces, si yo quisiera, tendría que comprarla afuera. Pero si yo no tengo recursos para comprarla, entonces tengo que abastecerme de lo que existe en el stock. Entonces, más todavía ahí, yo como profesional, o ustedes que van a ser profesionales, tienen que saber cuanto más medicamentos conozcan, mejor. Entonces, si el paciente no se lo puede comprar porque es muy caro, pero entonces le doy la otra alternativa. Por eso le decía, la amoxicilina más el metronidazol podría ser una de las alternativas. Pero cuanto menos sea, entonces a todo le doy clindamicina, entonces no. ¿Y si no hay clindamicina? O sea, ahí está, ¿y si no hay clindamicina, qué hago? Doctor, no hay clindamicina. Vaya afuera, no hay tampoco. ¿Y ahora qué hago? Vaya a comprar su féretro. No, entonces hay que tener cuidado. Entonces, es bueno que ustedes conozcan esto. Importante, esto sí lo deben saber de memoria. Miren que les estoy diciendo de memoria. Cuando hay una infección odontogénica leve, unos ejemplos al respecto, por ejemplo, absceso periapical, absceso periodontal, osteitis, es decir, por ejemplo, en la punta del lápiz se produce una infección y el hueso reacciona. Entonces se vuelve más radiopata esa zona. El hueso reacciona, entonces hay una osteitis. Eso en radiología se lo van a enseñar. Entonces es una reacción natural del hueso frente a una infección. Entonces, para esas infecciones odontogénicas leves, yo puedo dar un antibiótico, antibiótico, vía oral durante 5 días. Uno nada más. Ya, ahorita vamos a ver cuál, pero por lo pronto te daría solamente uno. Cuando la infección odontogénica es moderada pero no produce fiebre, no, ahí están los ejemplos, un absceso facial, ¿no?, del espacio bucal, un absceso facial del espacio maceterino, en acá, parte del macetero, una celulitis facial del espacio bucal, también más o menos por acá. Entonces, en esos casos donde ya la infección es un poco mayor, yo puedo dar 2 antibióticos por vía oral durante 7 días. ¿Ok? Porque la infección es más. Ahí puedo juntar el metronidazol, ¿no?, con la amoxicilina. O puedo también juntarlo con una cefalosporina. Pero cuando la infección ya es igual, moderada, pero ya presenta fiebre el paciente, es decir, la infección está más agresiva que la primera, que está de acá, entonces ya no voy a dar por vía oral, tendré que dar un antibiótico por vía intramuscular y un antibiótico por vía oral durante 7 días. Ya combino, por acá, por acá, por todos lados. ¿Durante 7 días? ¿Ah? ¿Durante 7 días? Durante 7 días, un antibiótico por vía intramuscular y otra por vía oral. ¿Ya? Pero siempre no. Vamos a ver. Acuérdense, no sean ustedes, las cosas no están escritas en piedra, jóvenes. Imaginemos que yo tenga este tipo de infección. Ya. Tengo, como dice ahí, vamos a poner una celulitis. Entonces vengo así por la cara, así. Me van a poner una inyección. Lógicamente tengo que hacer el desfogue, ¿no? O sea, no podemos perder de vista la perspectiva. La celulitis es la acumulación de material purulento que viene ocupando espacios anatómicos no fuera ya de la cavidad bucal, o sea, se va más allá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que drenar eso, extraer la pieza dentaria, muchas veces es así. ¿Se dan cuenta?
Ahora, ¿ustedes creen que si yo no hago ese procedimiento previo y le meto el antibiótico va a mejorar? No, pues. O a veces sucede también, se introduce un remanente radicular dentro del seno maxilar y lo dejo ahí. No toma antibiótico. Pero lo que está originando la etiología de la infección, que viene a ser esa raicita que se metió dentro del seno, si yo no la elimino por más antibiótico que le dé, pues nunca el paciente va a mejorar. Tengo que extraer esa raíz. Tengo que retirar todo el material purulento de un absceso o una celulitis. Entonces, concomitante a ese tratamiento quirúrgico, viene el tratamiento farmacológico. Entonces, si yo me hacen todo ese procedimiento quirúrgico, me ponen la intramuscular, el antibiótico, y tomo vía oral, y de repente a los 2 o 3 días ya estoy bien, ¿le seguiré dando intramuscular? Ya no, pues. O de repente ya, pues yo lo veo el tercer día, ya está bien. Ya dale un día más nomás, y le doy el otro día. Y ya le dimos 4 o 5 días, doctor, ya es suficiente, ya cambia la vía oral. Porque ya yo lo veo, está bien. Ya abre la boca, ya no le duele, ya no hay trismo, el dolor ya bajó, ya no hace fiebre, cambia la vía oral. Pero si no, entonces sí, cultura desintegrarse. Y la infección odontogénica severa, ¿no? Ahí sí. Cuando es severo, si viene un paciente con una infección odontogénica severa, usted se evalúa que se puede convertir en severo, no lo atiende. Padre, señor, váyase al hospital. Le hacen su derivación, lógicamente. Y que se vaya al hospital. ¿Por qué? Porque en esos casos, miren, ya no hay una infección que afecte solamente un espacio anatómico, sino hay mayor difusión de la infección a 2 o 3 espacios anatómicos. Por eso dice celulitis cérvico-facial. O sea, se va al cuello. Estaba en la boca, invade la región maceterina, invade la región lateral y anterior del cuello, entonces ya la cosa se complica. Una osteomielitis mandibular, una angina de Ludwig, una fascitis necrotizante, que son cuestiones de más envergadura. En esos casos ya lo derivo al hospital y el especialista, que generalmente es el cirujano maxilofacial, le dará 2 antibióticos por día Intravenoso. Si la infección pasa del cuello al mediastino, como ha sucedido en algunos casos, o a las vías respiratorias, entonces ya la cuestión se complica más y ya escapa del odontólogo y se tiene que actuar tanto odontología como medicina. Pero vuelvo a repetir, esto es una condición que generalmente ya es intrahospitalaria. Ustedes no pueden dejar que un paciente llegue a esta condición. ¿Ok? Entonces, no van a hacer como a ciertos colegas que frente a una infección de esta naturaleza o de esta, estén dando por vía oral. No. Intramuscular, más vía oral, intraoral. Ya cuando sean maxilofaciales ya presentarán. La dosificación racional del medicamento. Hay que identificar si se requiere el antibiótico para motivos profilácticos o para motivos de tratamiento, ¿no? Voy a hacer una cirugía y la cirugía va a estar muy complicada, voy a destruir bastante hueso, se puede infectar a pesar de todos los cuidados que le voy a hacer, entonces receto un antibiótico profiláctico. O sea, el paciente ya tiene el antibiótico dentro de su sangre y al momento que yo haga la cirugía y pueda ocasionar alguna infección, ya el antibiótico está en sangre, entonces no va a tener la misma repercusión que cuando el paciente no tiene nada, ningún antibiótico.
Entonces hay que basarse, lógicamente, en estos términos que nosotros ya lo hemos hecho, ¿no? En la farmacocinética y en la farmacodinámica o la farmacodinámica del antibiótico como de cualquier otro medicamento, ¿ya? Y considerar la severidad de la infección, ¿no? Como les decía hace un momento, ustedes mismos ¿qué te pasé por 10 días? Sí, pues dependiendo de la severidad podrá ser por 10 días. Si es menos, por 7 días. Si es mucho menos, por 5. ¿De acuerdo? Entonces, en la mayor parte de los pacientes que recurren a la atención ambulatoria pues van a mi consultorio, van al consultorio de MINSA o de primer nivel. ¿No? Entonces se requiere una terapia antibiótica o tratamiento antibiótico, es decir, cuando ya viene con una infección preestablecida. Entonces ahí damos, doctor, me duele, no tomo medicamento, no me pasa, pero el paciente está bien, está caminando, puede referirte, abre la boca, le duele un poquito, pero ahí está. Entonces yo le doy un tratamiento antibiótico porque ya viene con una infección preestablecida. La profilaxis antibiótica viene a ser la administración preventiva de un antibiótico cuando no existe la infección, pero existe el riesgo de que se presente después, o sea, puede ser una infección postoperatoria, debido a la magnitud del procedimiento, debido a una condición sistémica también, ¿no? No es lo mismo que yo sea un paciente, por ejemplo, inmunosuprimido, y me van a hacer una extracción de una tercera molar por una pericoronaritis, y entonces es mejor que me den el medicamento, el antibiótico, antes de la operación, ¿no? Y continuarla después de la operación. ¿Okay? La profilaxis antibiótica requerirá de una dosis alta de antibióticos y una sola vez, ¿no? ¿Ya? Y en especial tiene que ser un bactericida. O sea, no es que le voy a dar 3 veces. No. O sea, por ejemplo, si la intervención quirúrgica está programada por hoy día a las, qué sé yo, a 3 de la tarde, entonces yo le podría dar el antibiótico pues una sola sala. O sea que hasta que llegue a la sala de operación y ya el antibiótico está recorriendo la sala. ¿Sí comprende? ¿Bien? Ya lo expliqué, debemos tener en cuenta las características farmacocinéticas y farmacodinámicas respecto de la concentración y dosis de los antibióticos para que lleguen a los tejidos y alcancen una concentración efectiva capaz de destruir a la bacteria, así como cada cuántas horas debemos administrar ese antibiótico. Respecto a la severidad, yo se los he escrito, yo ya se los expliqué, pero esto está volviéndose a decir en letras para que no se les olvide. Porque le presento la diapositiva, pero se olvidan de lo que hablé. Bueno, acá está, ¿no? Y respecto a la severidad, si la infección es leve, debemos utilizar una dosis baja intermedia, pero si la infección es moderada, una dosis intermedia hacia adelante. Y si la infección es severa, una dosis alta. No, eso ya se lo expliqué. Del total de... Esta es una angina de luz. ¿Ya? Y dice ahí, infecciones que involucran infecciones odontogénicas del espacio maxilofacial y cuidados del centro del norte de la India, un estudio retrospectivo de 5 años. ¿Ya? Dice, del total de las infecciones evaluadas, el 79.4% tuvieron origen. ¿No les decía hace un ratito eso? Sí. No es poquito, es 79, casi 80. ¿De qué? Del total de las infecciones. O sea, ¿qué se les va a presentar más? Aquí. Y solamente el 20%. Los esquemas antibióticos más utilizados fueron lo que ya hemos visto: amoxicilina, pero miren, en una infección de esta naturaleza, no se olviden del contexto. El contexto es importante. No le van a meter pues
intravenosa para una infección chiquita. Estamos hablando de esto. Más ácido clavulínico por vía intravenosa, metronidazol, o sea, esta combinación es un solo medicamento, amoxicilina más ácido clavulínico es uno solito, un solo medicamento, ya vienen las combinaciones hechas. Y aparte le meto el metronidazol, por vía intravenosa, por vía intravenosa. Esto da muy buen resultado para este tipo de casos. O cefalosporina, ¿no? Intravenosa más un metronidazol por vía intravenosa. ¿Se dan cuenta? Entonces, para estas infecciones es Al hospital. ¿ok? No le vamos a dar pues, Bioral. cefalosporina vía oral. Jamás. No va a resultar, para estos casos no resulta. Por eso está ahí. ¿No? Intravenoso. Pero vuelvo a repetir, estos tipos de pacientes no los podemos atender de forma ambulatoria. Tenemos que derivarlos al hospital. Así que cuando vayan a trabajar al hospital, si alguno de ustedes tiene la suerte de trabajar en un hospital, y el médico les llame y les diga, se presenta un caso como estos, Voy corriendo. ya tienen que ir con la idea de qué medicamentos le van a dar. Y si no han tenido una capacitación, tienen que dar. Esta es una muy buen espacio, un buen lugar para que tengan esa capacitación que requieren. Porque llegan al hospital y ¿qué hago ahora? Le va a decir, yo quise saber pedir el médico, no le voy a gustar. No hay falta, ahí peor se muere el paciente. Falta lo de menos. Entonces, la selección adecuada del antibiótico apropiado debe estar basada en datos científicos y en experiencia reciente en microbiología de las infecciones zoonóticas. El metronidazol, como ya lo dije, provee una excelente cobertura contra los anaerobios y complementa la acción de los betalactámicos, es decir, penicilinas, cefalosporinas. Ya, a eso se refieren los betalactámicos. Eso está igual en una publicación del British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, que fue publicado en 2015. Este es el autor. Entonces, vuelvo a repetir, esta revista que es de bastante peso y conocido, el uso del metronidazol como parte de los antibióticos empíricos, como el régimen de antibióticos empíricos después de la incisión y drenaje de infecciones en espacios zoonóticos. ¿Se dan cuenta? Doctor, esto está en inglés. Sí, por favor. Es importante que estudien inglés. ¿Ya? Porque si no sabe inglés, ese va a ser su talón de Aquiles. Yo el inglés no lo manejo muy como yo quisiera, pero sí tengo un conocimiento intermedio de eso. Por eso es que puedo leer algunas cosas, pero algunos términos también se me escapan, pero se entiende el mensaje. Pero si yo sé cero, papa, no voy a entender. Y la información que yo les estoy trayendo es lastimosamente, digo lastimosamente para los que no lo saben, no saben inglés, la mejor información está en el idioma. Entonces tienen que aprender inglés. Desde ahora, ya. Eso es tan importante como su carrera. Miren cómo les estoy diciendo, es tan importante como su carrera. O sea, estoy diciendo, carrera de odontología igual a saber inglés. Y no exagero, porque así es. Más ahora que estamos globalizados, más todavía. Y jóvenes, no caigan, porque sucede muy a menudo, no caigan en esos comentarios que incluso yo he escuchado hasta por la radio. Yo confío que cuando un médico o un odontólogo me va a atender, siempre y cuando sea de San Marcos, o sea de la Cayetana.
Así dice. Vuelvo a repetirlo. Ese es un comentario no inventado por es un comentario que a muchos pacientes les dicen. ¿Por qué lo dirán? No es por el peso, es porque sucede como sucede ahora. Yo estoy hablando, uno está con la computadora, el otro se está durmiendo, el otro estará pensando en los huevos de la gallina. Eso pasa. Ustedes tienen que conocer estos temas. Es importante que lo conozcan. Y así yo sea egresado del... pero hay otro dicho que es más importante que eso. Yo creo que se los he comentado en alguna vez. Jóvenes, como decía mi abuelo, todavía lo decía, a los gallos se les tiene la arena. Eso. Yo puedo venir un curso de no sé dónde. ¿Estamos en la hora? Sí, doctor. A ver. Virtual, doctor. Virtual. Los antibióticos más utilizados para el tratamiento de infecciones cervicofaciales o endogénicas profundas son las penicilinas, clindamicinas y enterococcus. ¿No? Se estima que la resistencia a las penicilinas y clindamicinas está en 20% y va a ir en aumento seguramente, pero por eso viene nuestro amigo el metronidazol, que ayuda mucho en el tratamiento, sobre todo cuando se tratan de este tipo de infecciones, ¿no? Orales y maxilofaciales. A las infecciones cérvico-faciales. Claro, por vía intravenosa, ¿no? Como ya lo hemos dicho. Entonces se recomienda hacer la transición hacia una penicilina con inhibidor de beta-lactamasa. ¿Vale? Este señor, este de acá, el ácido clavulánico cumple con esta característica. O sea, viene la penicilina, que puede ser amoxicilina. Imaginen que yo soy la amoxicilina. Ustedes son las bacterias y me van a atacar, entonces viene el ácido clavulánico y me cubre. Entonces yo como penicilina ya los puedo destruir porque estoy cubierto, pues ustedes no me hacen nada, me están cubriendo el ácido clavulánico. Y atrás mío viene el metronidazol. Si ustedes son anaerobios, piñas, ya los aplasto a todos. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso es importante esto, ¿no? Para que son las que predominan en las infecciones odontológicas. Debido a que es poco frecuente la resistencia a las cefalosporinas y fluorquinolonas, o sea, todavía no hay resistencia tanto como a las penicilinas, se deben considerar como opciones adicionales, ¿no? Pero primero voy por acá, ¿ya? Antes de entrar a eso. ¿Ya? Otra revisión sistemática donde se observa la administración de corticoides en dosis altas, pero a corto plazo como terapia que va adjunta al tratamiento antibiótico. ¿Ya? Se pueden usar corticoides. ¿Para qué era el corticoide en nuestro caso? Como ontología. ¿Qué hace el corticoide? Muy bien, es un antiinflamatorio potente. Mejor, en términos antiinflamatorios, el corticoide es mejor que un algo, ¿cierto? Mejor. Pero muchos le tienen miedo a utilizar un corticoide, porque el miedo viene porque no saben cómo utilizar el corticoide. Entonces, por ejemplo, yo no podría dar, me tomo ahorita un ibuprofeno. Métete el aire. No, perdón. Mete la dexametasona, el corticoide, al mismo tiempo. No. ¿Por qué no? Porque aumenta el nivel de gastrolesividad. Entonces, tómate el ibuprofeno, después de 3 horitas, te tomas el.
Y hay que tener cuidado con el corticoide. Vamos a hacer una clase de corticoides si nos da el tiempo. Porque el corticoide tiene la particularidad de aumentar la actividad de los osteoclastos. ¿Qué hacen los osteoclastos? Destruyen el tejido óseo. El osteoclasto es una bacteria gigante que está formada incluso por 2 hasta 3 núcleos que tiene la actividad de reabsorber el hueso. Si yo, por ejemplo, en un tratamiento de ortodoncia coloco una fuerza en este lado, porque yo soy el diente y estoy aquí, pero yo quiero que el diente esté acá afuera para que se mueva y se alinee, para que se vea bonito, entonces la fuerza de ortodoncia hace que este diente jale, ¿no? Y hace presión con el hueso para que se reabsorba este hueso por la presión que ejerce el diente. ¿Quién se lo come? El osteoclasto. ¿Y acá quién se forma? El osteoclasto está formando un hueso por acá. Pero esa es segunda, y también yo debo tener cuidado. Por ejemplo, cuando yo hago un tratamiento de ortodoncia y le voy a recetar un medicamento al paciente por dolor por ortodoncia, no le voy a recetar pues un corticoide, porque el corticoide estimula los osteoclastos. Entonces hay que tener cuidado con el corticoide. Yo no le digo que no lo use, se debe usar, pero a otros dicen 3 días, otros dicen por 4 días. Entonces su uso es cortito, limitado. Entonces, como dice ahí, el corticoide en dosis altas y a corto plazo. Como terapia adjunta al tratamiento antibiótico asociado a una incisión y drenaje, que ya les expliqué, ¿no? Que es segura y efectiva en el manejo de infecciones, pero cuando ya fue muy granaza, ¿no? Invade demasiado. No voy a saber eso pues en una infección chiquitita. Un aire es suficiente, un meloxicam, por ejemplo, ¿no? Es muy bueno, ¿no? Se me olvida, estoy viejo, ¿no? Un aire fuerte. ¿Cuál era? Después de la cirugía. Ketorolaco, pero el ketorolaco no es bueno, el ketoprofeno, que es muy buen analgésico y también muy buen antibiótico. No, tramadol no. Ese ya es opiáceo. Traumado, ¿verdad? El Ya llegamos, doctor. Virtual, doctor, virtual. Bueno, miren, aquí hay una guía de práctica clínica para el tratamiento de infecciones ontogénicas. Esta es la... ¿Ya? Entonces yo se lo voy a pasar, lo copian, le dan clic y entonces ingresan y les va a bajar eso. Mañana vamos a